Sigamos con la estructura del sintagma nominal. Si recuerdas del vídeo anterior, en un sintagma nominal en euskera aparecen 4 elementos: modificadores, sustantivo, adjetivos y determinante. En este vídeo nos centraremos en los adjetivos. Un adjetivo es una palabra que indica una cualidad de un sustantivo por sí sola, como rojo, grande o nuevo. Estos elementos se colocan dentro de un sintagma nominal justo después del sustantivo. Usemos como sustantivo etxe, casa, y como adjetivo berri, nuevo. Etxeberria, etxeberriak, hiru etxeberri, hiru etxeberriak. Como ocurre en castellano, los adjetivos se pueden concatenar como la casa roja grande. En estos casos, como ya podrás imaginar, el determinante se coloca en la última palabra. Etxegorri handia. Por último, también se puede omitir el sustantivo. Piensa por ejemplo en la oración la casa nueva. Podemos decir simplemente la nueva, omitiendo el sustantivo. El sustantivo sigue ahí, seguimos hablando de la casa, solo que está escondido. Cuando esto ocurre nos queda el determinante y el adjetivo. Lo mismo podemos hacer en euskera, omitir el sustantivo y dejar únicamente el adjetivo y el determinante. Etxeberria, berria. No es muy difícil, ¿verdad? ¿Quieres practicar? Aquí tienes unos cuantos sintagmas para traducir y el léxico correspondiente. ¿Te ha parecido difícil? Recuerda que si tienes alguna duda, no tienes más que dejar un comentario. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete, y si aún sigues escuchándome y te gustaría colaborar conmigo, me puedes ayudar añadiendo subtítulos para que más gente pueda acceder a este contenido. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.